Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca de el primer Congreso Constituyente del Perú, que fue el de 1822. Vamos a hablar de cómo se instala este Congreso y quién fue el primer presidente del Congreso, una cosa muy importante que va a pasar en el Perú. Y también cómo fue el contexto de aquella época, cómo se logra instaurar el Congreso de la República en el Perú. El primer Congreso Constituyente fue de 1822 y la primera constitución va a ser la de 1823, todos sabemos eso. Así que en este video pues voy a hablar acerca de ese Congreso y qué grupos políticos estaban conformando dicho Congreso. Bueno, empecemos con el video de hoy. El Congreso Constituyente de 1822. A ver, antes de la instalación del Congreso, cabe destacar que se había proclamado la independencia un año antes, 1821. Se había proclamado la independencia del Perú. José de San Martín había logrado tomar la ciudad de Lima y había logrado instaurar el Protectorado de San Martín. Lo que se conoce como el Protectorado de San Martín fue instaurado en 1821. ¿Ya? Pero antes se había proclamado la independencia del Perú, como todos ya sabemos, el 28 de julio de 1821. Y además, pero cabe destacar que esta independencia no era el fin de la guerra. De hecho, recién estaba empezando porque los españoles seguían en territorio peruano. Los españoles seguían ocupando el sur del Perú y por ende la guerra no había terminado. De hecho, esta proclamación fue vamos a decir así, una forma de declaratoria de guerra porque los españoles todavía seguían en el territorio peruano, no se habían ido. Y la independencia no solo se va a proclamar ese día, sino que también un año antes, en diciembre de 1820, se había proclamado la independencia en Trujillo. El encargado de proclamar la independencia en Trujillo fue José Bernardo de Tagle, que va a ser el segundo presidente de la historia del Perú. José Bernardo de Tagle. Y que además fue uno de los creadores de una de las banderas que tuvo el Perú, ¿no? José Bernardo de Tagle, marqués de Torre-Tagle. Bueno, entonces con José de San Martín inicia el protectorado, ¿no? El protectorado que va a ser la etapa donde José de San Martín va a buscar de manera democrática instaurar una monarquía constitucional en el Perú. ¿Por qué quería una monarquía constitucional José de San Martín? Porque él decía de que el Perú era un país de tradición monárquica. Y él no era partidario de la república, la consideraba nefasta, ¿no? Entonces él era partidario de una monarquía constitucional, ya que decía que los peruanos estaban acostumbrados al tipo de gobierno monárquico y que no iban a poder aguantar un cambio tan drástico de la noche a la mañana. Para ello tendría que haber primero un gobierno de transición que sirva como pase para la república, pero eso tendría que pasar años después. Primero el Perú debía ser monarquía constitucional y luego ver si ya después de un tiempo instalado la monarquía, ya cuando el país esté mejor preparado, pasar a una república. Sin embargo, la tradición monárquica en el Perú era bastante fuerte, hay que aclararlo. Pero cómo se imponen los republicanos, vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, entonces San Martín era partidario de una monarquía constitucional y durante su protectorado va a buscar de manera democrática, él no va a imponer nada, San Martín no impone nada, de manera democrática va a buscar una monarquía constitucional. Incluso mandó una misión hacia Europa que se conoce como la misión Parocien, donde José de San Martín manda al colombiano García del Río y al inglés James Parocien hacia Europa para que hablen con las casas reales europeas para que busquen un rey para el Perú. Incluso se dio la reunión de Punchauca en 1821 entre el virrey José de la Serna y José de San Martín. En dicha reunión en Punchauca, San Martín le hace saber a la Serna su idea de traer un rey. Y en esa reunión también se da algo interesante, que es que José de San Martín le propone a José de la Serna que el rey sea un descendiente de la Casa de Borbón, o sea, un español, ¿no? Para que así España siga teniendo lazos con el Perú, para que mantenga sus lazos con el Perú. Pero esta reunión de Punchauca fracasa, no llega a nada, y José de la Serna finalmente se va a retirar al Cusco y ahí va a seguir la guerra de independencia del Perú.
José de la Serna se va a la ciudad de Cusco. Cusco era una ciudad abiertamente realista, como todo el sur en general. Y José de la Serna de ahí va a ser su cuartel general y va a armar un nuevo ejército que va a enfrentar a las tropas independentistas. Pero sí, la reunión de Punchauca fue la reunión donde José de San Martín le propone a José de la Serna unir los ejércitos y que se instale pues una monarquía constitucional en el Perú con un príncipe español como primer rey del Perú. Lamentablemente la reunión de Punchauca fracasa y después José de San Martín va a hacer un último intento llamando a la misión Parocién. Bueno, después de la proclamación de la independencia, San Martín nos va a dejar muchas cosas, como por ejemplo San Martín nos va a dar nuestra primera bandera, que es esta que ven aquí. Esta bandera es la primera bandera del Perú y fue creada por José de San Martín. Ahora, ¿por qué la bandera del Perú es roja y blanca? Este es un tema bastante polémico. Voy a explicar por qué. Seguramente cuando tú eras pequeño, ¿no? Si eres peruano, si eres peruano el que está viendo este video, debes saber de que cuando uno era pequeño en la escuela, te enseñaban de que la bandera era rojiblanca por las aves que aparecían en el sueño de José de San Martín. ¿No? Porque hay una historia que se cuenta que José de San Martín se echó a descansar un momento y en ese sueño sueña con las aves rojiblancas y eso inspira para que José de San Martín cree pues la bandera del Perú tal y como la conocemos ya. Ahora, para aquellos que creían en esa historia, tengo que decir de que esa historia es totalmente falsa. Esa historia de las aves blanquirrojas es totalmente falsa, eso no existió nunca, no existió nunca, ese es un mito, es una leyenda que se creó con Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar tiene un cuento donde se cuenta todo lo que se conoce de la bandera peruana, ¿no? Abraham Valdelomar tiene un cuento donde cuenta pues el sueño de San Martín, ¿no? El supuesto sueño de San Martín, donde San Martín se inspira en las aves blanquirrojas que aparecen en su sueño para la creación de la bandera del Perú. Pero eso no es verdad, ese solo es un cuento. Está basado en el cuento de Abraham Valdelomar, sueño de José de San Martín con la bandera del Perú. Entonces, ¿por qué la bandera es rojiblanca? Otras dicen de que es roja por la bandera de Chile y blanca por la bandera argentina, porque eran los países donde San Martín había estado anteriormente. Ahora, eso también es falso. La bandera del Perú, muchachos, para que todos aquellos que no saben, la bandera del Perú es rojiblanca por un motivo. El rojo es un color monárquico y está basado en el rojo de la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña. Y entonces la bandera del Perú está inspirada abiertamente en la Cruz de Borgoña. ¿Por qué? Porque se sabe pues que José de San Martín era partidario de una monarquía constitucional. Y lo que buscaba José de San Martín al aplicar el color rojo en la bandera peruana era darle a la bandera peruana un color monárquico. Así es, el rojo de la bandera peruana es un color monárquico que está inspirada en la Cruz de Borgoña, que era el principal escudo que representaba al Imperio Español, ¿no? Porque el Perú pues era un país de tradición monárquica. Entonces por eso José de San Martín toma el color rojo de lo monárquico, la realeza, porque él quería que el Perú sea gobernado por reyes, no por presidentes. Ahora, muchos me preguntan a mí, cuando yo publico en mis redes, me dicen, ¿qué hubiera sido mejor, reyes o presidentes? Y yo simple y llanamente digo, esa pregunta es fácil de responder. Lo mejor para el Perú era que sea una monarquía constitucional. Incluso hasta nuestros días, lo mejor era para el Perú una monarquía constitucional, hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el Perú era de tradición monárquica. El Perú nunca había sido republicano en su historia. Los incas, por ejemplo, te pongo un ejemplo antiguo, para que no digan que me estoy inspirando solo en el Imperio Español. Los incas no eran republicanos. O ellos hacían elecciones para elegir al Zapa Inca, no. Y luego vienen los españoles, instalan el virreinato del Perú en 1542 y ellos también van a hacer y ese gobierno, el modo de gobierno del virreinato del Perú es un gobierno monárquico, ¿no? Entonces, por eso es que José de San Martín quería que al Perú lo gobierne una monarquía constitucional, una monarquía que esté sujeta a la tradición peruana monárquica.
El Perú era un país de tradición monárquica y por eso José de San Martín tenía el claro conocimiento, el claro convencimiento de que lo mejor para el Perú era una monarquía constitucional para que de esa manera no pierda la costumbre. ¿Por qué además? Porque él decía de que el instaurar una monarquía, una república en un país recién independizado era muy peligroso. ¿Por qué? Porque al no estar acostumbrados a un gobierno republicano, ¿no? La sociedad que era de tradición monárquica no se iba a acostumbrar a una república de la noche a la mañana, iba a ser un cambio demasiado drástico y eso iba a causar de que en el futuro se den rebeliones, se den guerras civiles y se dé caudillismo. Ahora, podemos decir, muchachos, de que la historia le terminó dando la razón a San Martín. Basta con ver todo lo que pasó a inicios de la República, los caudillos, las guerras civiles y la inestabilidad política, social y económica que hubo en el Perú a inicios de la República. ¿No? Y entonces ahí está pues el tema, la respuesta de qué hubiera sido mejor para el Perú, ¿no? Reyes o presidentes. La respuesta es que para el Perú lo mejor hubiera sido una monarquía constitucional. Lo mejor para el Perú hubiera sido una monarquía constitucional. Ahora, esta no es la única bandera que tiene el Perú. El Perú a lo largo de su historia va a tener muchas banderas, antes de tener la actual que tenemos ahora. Hay otra bandera que es poco conocida, que es esta de acá. Esta bandera la crea Guillermo Miller, se conoce como bandera de Miller. ¿Cómo se crea esta bandera? Esta bandera se crea en Tacna. Cuando Guillermo Miller era oficial, que estaba bajo las órdenes de José San Martín, Guillermo Miller, llega a la ciudad de Tacna, él quiere reclutar a los peruanos que estén a favor de la independencia. Pero Guillermo Miller no tenía una bandera para identificar a los peruanos independentistas, entonces él va a crear esta bandera que ven aquí. Ahora, la bandera original se perdió. La bandera del lienzo original se perdió, pero quedó su imagen en dibujo, pues. Y entonces así fue como se quedó en la historia la bandera de Miller, que fue creada en Tacna para un regimiento de peruanos independentistas. Después van a venir las banderas de José Bernardo de Tagle y todo eso, ¿no? Bueno, y después José San Martín también va a organizar un concurso a nivel nacional para que se escoja el himno nacional del Perú. Se hace el concurso, o sea, San Martín no impuso nada. San Martín no impone nada. Él tenía, mira, yo le voy a decir una cosa, San Martín tenía todo el poder necesario para instaurar una monarquía constitucional en el Perú, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él prefería de que ponerlo en debate, ¿no? Que los peruanos debatieran sobre cuál iba a ser su modo de gobierno, si república o monarquía, aunque claramente él era partidario de la monarquía. Entonces él manda a llamar a un concurso a nivel nacional para que se haga pues el himno nacional del Perú. Y al final el que va a ganar va a ser José Latorre Ugarte, que va a ser el compositor del himno nacional del Perú que hoy conocemos. Y la primera persona que la va a cantar es Rosa Merino. La primera persona que canta el himno nacional es Rosa Merino. Y el compositor es José Latorre Ugarte. Luego inicia su protectorado José de San Martín. Hay que decir de que durante el protectorado su hombre de confianza, Bernardo Monteagudo, cometió algunos abusos y excesos que vamos a tocarlo en otro video. Bernardo Monteagudo, uno de los personajes más polémicos de la historia del Perú, que va a cometer algunos abusos y excesos durante el protectorado de San Martín. Bueno, empieza el protectorado de San Martín, él quería la monarquía, como vuelvo y repito, y va a cambiar títulos nobiliarios también. Los títulos nobiliarios que eran de España van a pasar a llamarse títulos nobiliarios del Perú. Además que crea también la Orden del Sol, que era una sociedad de intelectuales que iban a rodear al monarca para aconsejarlo y llevarlo por buen camino al futuro monarca peruano, ¿no? Al futuro monarca del Perú. Por eso también crea la Orden del Sol, que era una sociedad, un grupo de intelectuales que iban a rodear al monarca y darle buenos consejos de cómo debe gobernar. Bueno, todo esto pasa durante el protectorado de San Martín. Ahora, cuando San Martín está en el Perú, los españoles todavía no se habían ido. Había españoles en el territorio peruano. En el sur del Perú los realistas estaban bastante bien acomodados porque el sur del Perú era abiertamente realista. La ciudad de Cusco, por ejemplo, donde el virrey tenía su campamento, tenía su cuartel. Tenía su cuartel militar y general en su base de operaciones en Cusco. El virrey José de la Serna. ¿Por qué en Cusco? Porque Cusco era una ciudad abiertamente realista, abiertamente leal a la corona española.
al igual que, por ejemplo, Arequipa o la misma ciudad de Ayacucho. Eran ciudades abiertamente realistas. Y por eso es que el virrey José de la Serna hace su cuartel general y su base de operaciones en Cusco, y desde ahí lidera el ejército realista. Entonces, todo esto pasa durante el protectorado de San Martín. Y también vamos a ver la reunión de Guayaquil de 1822, que se da entre el 25 y el 27 de julio de 1822, donde José de San Martín y Simón Bolívar se reúnen en Guayaquil para discutir algunos temas relacionados con la independencia del Perú y con el tema de la soberanía sobre Guayaquil. Ahora, no se sabe con exactitud qué discutieron exactamente, de qué hablaron Simón Bolívar y José de San Martín. Hay muchas teorías que se han dicho por ahí. Algunos dicen de que San Martín le propone a Simón Bolívar de que en el Perú se va a instaurar una monarquía constitucional con un rey de una casa real europea, a lo que Simón Bolívar se niega, porque Simón Bolívar no era partidario de la monarquía, él era partidario de la república, y tenía planeado crear una gran federación de países, ¿no? La Federación de los Andes. Y lo más lejos que llegó el proyecto bolivariano fue con la Gran Colombia. No se llegó a dar la Federación de los Andes. La Federación de los Andes era un proyecto que tenía Simón Bolívar. La Federación de los Andes. Luego tenemos después de la reunión de Guayaquil fracasa porque Bolívar no apoya el proyecto monárquico, ¿no? Le manda muy pocas tropas a San Martín. Entonces San Martín, al ver que no tiene apoyo de Bolívar, decide retirarse del Perú. Para ello, primero va a crear el Congreso, va a instalar el Congreso, va a sentar las bases para la creación del Congreso, y el 20 de septiembre de 1822 se va a instalar el primer Congreso del Perú, el Congreso Constituyente de 1822. San Martín sienta las bases para este Congreso y 2 días después se retira del Perú para nunca más volver. Renuncia al protectorado y se va del Perú. Ahora, cuando San Martín se va del Perú, ya teníamos Congreso de la República. Estaba totalmente abierto, estaba totalmente ya sentado. Se habían sentado las bases para la creación del Congreso de la República, y el Congreso de la República se instala el 20 de septiembre de 1822. Ahora, el Perú ya tenía Congreso, pero no tenía gobernante. No tenía un gobernante y no tenía un líder que siguiera con la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque el protector se había ido. San Martín renuncia al protectorado y se va del Perú 2 días después de la creación del Congreso. Entonces, el Congreso ya está abierto. El Congreso está totalmente ya activo, ¿no? ¿Y cómo se instaló este Congreso? Vamos a hablar de eso también. A ver, el primer Congreso Constituyente del Perú tiene 79 titulares y 38 suplentes. Y estaba conformado por clérigos, comerciantes y abogados. Eran los que conformaron el primer Congreso Constituyente de 1822. Ahora, el primer presidente del Congreso del Perú va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. El Luna Pizarro era un clérigo, era un sacerdote, un tipo bastante letrado, muy letrado Francisco Javier de Luna Pizarro, que va a lograr convertirse en el primer presidente del Congreso del Perú en 1822. Ahora, el Perú tiene un Congreso, pero no tiene presidente, no tiene gobernante, porque el líder, el protector, se había ido. San Martín se había ido y había dejado al Perú sin un gobernante. Entonces Francisco Javier de Luna Pizarro y todo el Congreso en general están buscando alguna forma de gobierno, ¿no? Y deciden apostar por una junta de gobierno, por un triunvirato, por una junta de gobierno conformada por 3 personas. Es así como se va a dar la primera junta de gobierno de la historia del Perú, que va a ser presidida por el general José de la Mar. Ahora, algo que se va a dar en este primer congreso es que el primer congreso de la historia del Perú va a estar plagado de corrupción y de muchas estafas. ¿Por qué? Porque en el libro Historia de la corrupción en el Perú, es un libro bastante interesante que recomiendo que ustedes lo lean. Hay una parte donde nos hablan de un señor llamado Antonio Colmenares. ¿Quién es Antonio Colmenares? Antonio Colmenares era un
un diputado, ¿no?, por la provincia de Huancavelica, diputado por Huancavelica. Ahora, este señor, para poder llegar a ser diputado de Huancavelica, necesitaba recolectar firmas de personas que vivían en Huancavelica para poder llegar al Congreso del Perú. Ahora, el problema es que Huancavelica era una ciudad realista, era un lugar realista porque estaba bajo dominio español. Entonces, ¿qué hace este señor, Antonio Colmenares? Lo que él hace es que al ver que no van a llegar firmas de Huancavelica porque era una ciudad realista, agarra y se va al mercado, ¿no? Se va al mercado de Lima y allí junta a un grupo de indios, ¿no? Los lleva con engaños y los hace firmar para que él sea elegido diputado por Huancavelica. O sea, este tipo fue un estafador que llegó al Congreso haciendo firmas falsas. No, no firmas falsas, sino estafando a la gente. ¿Por qué? Porque él llevaba a estos indios con engaños, los vestía y los hacía firmar por él. No, con una serie de engaños, obviamente. Y así, de esa manera, fue como llegó al poder Antonio Colmenares, como llegó al Congreso de la República Antonio Colmenares en 1822. Es por eso que el primer Congreso de la historia del Perú estuvo plagado de corrupción y de muchas estafas. Bastantes personas llegaron al Congreso usando la misma táctica. ¿Y por qué usó esta táctica Antonio Colmenares? Porque, como vuelvo y repito, el lugar de Huancavelica, la ciudad de Huancavelica, estaba bajo dominio español. Entonces no se podía recolectar firmas de allá. Entonces la táctica más fácil que buscó Antonio Colmenares fue ir al mercado de Lima, juntar a un grupo de personas, a un grupo de indígenas, y hacerlos firmar a favor de él, ¿no? Hacerlos firmar a favor de él. Y así fue como llegó al Congreso Antonio Colmenares y se forma pues y se hace pues diputado por Huancavelica, de esa manera, estafando a la gente. Y esto se menciona en el libro Historia de la Corrupción en el Perú. Ahora, ya tenemos Congreso, no tenemos presidente, no tenemos líder, entonces se va a decidir llamar a un triunvirato. Algo a destacar aquí es de que Francisco Javier de Luna Pizarro va a ser elegido presidente del Congreso y Faustino Sánchez Carrión va a ser elegido secretario y ayudante de Francisco Javier de Luna Pizarro. Ahora, se debía elegir a un triunvirato y se elige al triunvirato. Va a estar presidido por el general José de la Mar, por Manuel Salazar Iba Quijano y por Felipe Antonio Alvarado. Ellos van a ser los que van a presidir la primera Junta de Gobierno del Perú. José de la Mar, Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Ellos van a ser los que van a liderar la primera Junta de Gobierno del Perú. Y de esa manera se logra instalar la primera Junta de Gobierno del Perú en 1822. O sea, ya teníamos una junta gobernante y ya se podía iniciar de nuevo con las operaciones relacionadas a la guerra de independencia. José de la Mar va a presidir esta junta de gobierno. José de la Mar, ¿quién era? José de la Mar, muchachos, era un oficial que había servido en el ejército español, había peleado en la guerra de Rosellón, había estado en parte de las guerras napoleónicas, llegó a ser teniente coronel en esa época. Y cuando llega a territorio sudamericano, él va al Virreinato del Perú. Y estando en el Virreinato del Perú, sigue como oficial del ejército realista y logra ser inspector del ejército, incluso José de la Mar. O sea, era un militar con mucha trayectoria, con mucho recorrido, con mucha experiencia también. Incluso llegó a ser inspector general del ejército realista y también llegó a ser comandante general del Callao, de la guarnición del Callao, durante la guerra de independencia, apoyando al bando realista. Sin embargo, José de la Mar se había cambiado de bando y ahora pues estaba en el lado de los patriotas y logra hacerse con la Junta de Gobierno, con el poder, con el liderazgo de la Junta de Gobierno. Era un militar con mucha experiencia, José de la Mar, que va a lograr ser el presidente del Perú entre 1827 y 1829. Con él va a ser el que va a liderar al Perú durante la guerra contra la Gran Colombia que vamos a tener en 1828. José de la Mar, que luego va a ser derrocado por Agustín Gamarra en 1829. Agustín Gamarra y Antonio Gutiérrez de la Fuente van a derrocar a José de la Mar en 1829. Pero José de la Mar va a ser el primer
va a ser el hombre que va a liderar a la Junta de Gobierno en el primer Congreso del Perú, el Congreso Constituyente de 1822. Y entonces ahí está pues la historia de José de la Mar. Era un militar con mucha experiencia, con mucho recorrido, mucha trayectoria, mucho prestigio. Dentro del ejército español era muy respetado José de la Mar. Incluso se dice que pudo llegar a ser virrey del Perú por el cargo de antigüedad que tenía. Pero al final pues no llegó a ser virrey del Perú porque se cambia de bando y se va para el bando patriota. Y entonces ahí está pues la historia de José de la Mar, que logra hacerse con el cargo más importante. Ahora, ¿cómo logra José de la Mar hacerse con el cargo importante de líder y jefe de la Junta de Gobierno? ¿Quién se lo propone? Se lo propone Francisco Javier de Luna Pizarro, porque Francisco Javier de Luna Pizarro estaba buscando un hombre que pueda liderar, una persona que pueda liderar esta Junta de Gobierno, y le ofrece el cargo a José de la Mar. José de la Mar acepta y se convierte en el jefe de la Junta de Gobierno. Y es por eso que la primera Junta de Gobierno de la historia del Perú es presidida por el general José de la Mar, que después va a ser presidente del Perú entre 1827 y 1829. Bueno, pero la Junta de Gobierno va a terminar mal. ¿Por qué? Porque van a liderar la primera campaña de intermedios, que va a ser un fracaso rotundo, ¿eh? La primera campaña de intermedios, el ejército patriota va a ser derrotado, y entonces esto va a causar el disgusto del ejército patriota. El ejército se va a rebelar. En febrero de 1823 se va a dar el motín de Balconcillo. Donde el ejército le pide al Congreso de que la Junta de Gobierno renuncie y se nombre a un solo presidente. Finalmente el Congreso aceptó y José de la Riva Agüero va a ser elegido presidente en 1823. De esa manera acabó el primer golpe de Estado de la historia del Perú. El primer golpe de Estado de la historia del Perú fue el motín de Balconcillo, que ocurrió en febrero de 1823 y que tiene como resultado el nombramiento de José de la Riva Agüero, que se va a convertir en el primer presidente de la historia del Perú. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. José de la Riva Agüero, que además es uno de los peores presidentes que tiene el Perú a lo largo de su historia. ¿Por qué? Porque incluso durante su liderazgo vamos a tener una serie de problemas. Incluso casi se da una guerra civil en plena guerra de independencia, porque José de la Riva Agüero es vacado. El primer presidente de la historia del Perú que fue vacado fue José de la Riva Agüero en 1823, cuando todavía estaba vigente la Constitución de 1823. Por eso es que por incapacidad moral es vacado el presidente del Perú, José de la Riva Agüero. Y de hecho hay un libro que es El militarismo en el Perú, escrito por el escritor y historiador peruano Herbert Morote. Herbert Morote, en su libro Militarismo en el Perú, critica duramente a José de la Riva Agüero y lo llama pues lo critica duramente a tal punto que lo llama un conspirador, un mentiroso, un estafador que llegó al poder mediante un golpe de Estado. José de la Riva Agüero es criticado duramente como un golpista, como un mentiroso, como un estafador y como un conspirador. Pues así de fuerte lo critica Herbert Morote a José de la Riva Agüero en su libro El militarismo en el Perú. Uno de los peores presidentes que va a tener el Perú a lo largo de su historia, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que va a convertirse en el primer presidente vacado de la historia del Perú. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los grupos políticos que encabezaron este Congreso. Cabe resaltar de que en ese primer Congreso hubieron 79 titulares y 38 suplentes. Entonces ya tenemos Congreso, teníamos Junta de Gobierno. ¿Y cómo estaban los líderes políticos? ¿Cuáles eran los partidos políticos que van a integrar este Congreso? Habían tres partidos políticos, tres grupos políticos en ese momento. Estaban los absolutistas, que ellos eran partidarios de Fernando VII. Claro, no lo decían abiertamente en el Congreso peruano porque corrían riesgo de ser fusilados, pero eran partidarios de Fernando VII. Fernando VII era rey de España, y eran absolutistas porque estaban en contra de la Constitución de Cádiz y también estaban a favor de todo lo monárquico.
Y ellos estaban en ese congreso apoyando que el congreso, el virreinato del Perú siga y que el Perú siga bajo dominio español. Ese era el grupo de los absolutistas. El grupo que apoyaba a Fernando VII no lo decían abiertamente, claramente, obviamente, por obvias razones no lo decían de forma pública, pero eran partidarios de Fernando VII y partidarios del absolutismo. Y también ellos buscaban convencer a los otros congresistas de que el dominio español siga sobre el territorio peruano, ¿no? Ellos buscaban convencer. El segundo grupo era el grupo de los republicanos, el grupo que era encabezado por José de la Ribagüero, uno de los peores presidentes que va a tener el Perú a lo largo de su historia, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, y también también estaba siendo liderado por Faustino Sánchez Carrión, Manuel Tudela y Francisco Javier de Luna Pizarro. En el grupo de los republicanos teníamos a aquellas personas que estaban en contra de todas las ideas monárquicas. Ellos no querían que el Perú sea gobernado por una monarquía, ellos querían que el Perú sea una república al mismo estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué los republicanos querían eso para el Perú? Porque desde la ideología republicana peruana, que era principalmente liderada por Faustino Sánchez Carrión, a quien se le atribuye el éxito del triunfo republicano en el Perú, eh, se dice de que ellos estaban convencidos de que lo mejor para el Perú pues era una república federal. ¿Para qué? Para que el Perú viva tiempos de auge, tiempos de prosperidad, tiempos de éxito. Ese era el objetivo que tenían los republicanos. Se podría decir que en aquella época los republicanos eran los liberales. ¿Por qué? Porque en esa época estaban en contra de todo lo monárquico y estaban en contra del clero, en contra de la iglesia. Entonces, ese era el grupo, el segundo grupo eran los republicanos, que eran liderados por Faustino Sánchez Carrión, Manuel Tudela, Justo Figuerola, el, Francisco Javier de Luna Pizarro, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Ese era el grupo de los republicanos, que al final va a ser el grupo que va a terminar ganando, porque, vuelvo y repito, los republicanos decían de que el Perú con la república iba a vivir tiempos de auge, tiempos de éxito, tiempos de, vamos a decir así, tiempos de prosperidad, ¿no? Nunca antes vistos. Lamentablemente los republicanos se equivocaron porque los inicios de la república para nada fueron prósperos ni calmados, al contrario, fue un completo desastre. Guerras civiles, caudillos, en fin, un completo desastre los primeros años de la República del Perú. Bueno, y en ese grupo pues estaba José de la Ribagüero, que como vuelvo y repito, el historiador Herbert Morote critica duramente a José de la Ribagüero, a tal punto que lo llama estafador, lo tilda de estafador, lo tilda de traidor, lo tilda también de conspirador y de mentiroso. Uno de los personajes, para Herbert Morote, uno de los personajes más nefastos de la historia peruana, José la Ribagüero y Sánchez Boquete, que además es catalogado de golpista porque llega al poder mediante un golpe de estado, el motín de Balconcillo. Y esto para que se den cuenta pues que el Perú ya desde sus inicios de independencia era un país completamente inestable y conflictivo. El primer presidente del Perú se logra mediante un golpe de estado. Llega al poder mediante un golpe de estado, derrocando a la Junta de Gobierno que era presidida por José Lamar. Ahora, ¿cuál era el tercer grupo? El tercer grupo del Congreso peruano era el grupo de los monárquicos constitucionales. Eran aquellos que estaban a favor de que en el Perú se estableciera una monarquía constitucional. En ese grupo, el que estaba liderando ese grupo de los monárquicos constitucionales era José Ignacio Moreno, y dentro de ese grupo también podemos agregar a José de San Martín, porque José de San Martín también estaba apoyando la monarquía constitucional. No, José Ignacio Moreno es un personaje muy desconocido de la historia peruana, casi olvidado, diría yo, porque él apoyó las ideas monárquicas, él apoyó la monarquía constitucional, él apoyaba la idea de una monarquía constitucional. Incluso llegó a debatir con Faustino Sánchez Carrión en el Congreso de 1822. Llegó a debatir ampliamente con los republicanos que no querían nada de monárquico. Ellos querían pues una república federal al mismo estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí está pues la historia de José Ignacio Moreno, un ideólogo monárquico que buscaba
que el Perú sea gobernado por una monarquía constitucional. ¿Basándose en qué? Basándose en que el Perú debía optar por una forma de gobierno tradicional y que lo mejor para el Perú, por tradición, era una monarquía constitucional, que el Perú sea gobernado por un rey, pero de forma constitucional y no absolutista. Esa era la idea que tenía José Ignacio Moreno, que era pues parte del grupo político, del grupo que estaba a favor de la monarquía constitucional. José Ignacio Moreno. Dentro de ese grupo también podemos ubicar a José de San Martín, porque José de San Martín también era monárquico. Pero bueno, al final se termina imponiendo los republicanos porque tenían mayor número de apoyo, tenían mayor apoyo que los monárquicos o los absolutistas. Los republicanos tenían más apoyo que los propios monárquicos. O sea, en el Perú había monárquicos, pero en menor medida. No había tantos monárquicos en el Perú en aquella época y había más republicanos. Cabe destacar de que en esa época la república era el modelo de gobierno más innovador para ese momento, ¿no? La monarquía era visto como algo obsoleto, algo antiguo, y la república pues era un modelo de gobierno algo innovador. Y muchos jóvenes de esa época sobre todo se inspiraban en el modelo de gobierno republicano de los Estados Unidos de Norteamérica, porque había logrado pues su independencia y había instaurado una república durante su estado independiente. ¿No? Entonces por eso los jóvenes de esa época apoyaban mucho el modelo de gobierno republicano. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué hubiera sido lo mejor para el Perú? ¿Reyes o presidentes? Pues bueno, la respuesta es muy simple. El Perú era de tradición monárquica. El Perú era de tradición monárquica, no era de tradición republicana. Lo mejor para el Perú hubiera sido una monarquía constitucional. Incluso hasta el día de hoy creo que el Perú le iría mejor con una monarquía que con una república como lo estamos viendo ahora. Que seguimos viviendo tiempos de crisis con un Congreso que se sigue dividiendo, ¿no? Por peleas internas y con presidentes pues totalmente incapaces. Pero bueno, ahí está la historia del primer Congreso Constituyente del Perú, que fue el Congreso de 1822. Un Congreso Constituyente que estuvo dividido entre absolutistas, republicanos y monárquicos, ¿no? Al final los que van a ganar son Faustino Sánchez Carrión y Manuel Tudela, que van a ser los líderes republicanos que van a llevar a que el Perú sea gobernado por un modelo de gobierno republicano. Después se va a dar una serie de problemas y los peruanos van a tener que llamar a Simón Bolívar para que termine la campaña libertadora en el Perú. Pero de ese tema vamos a hablar en otro video. Bueno muchachos, espero que este video les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, nos vemos, cuídense.